Antes de Colapinto, hubo otro piloto que hizo historia en la Fórmula 1. Este es Juan Manuel Fangio, ganando 5 veces el campeonato y siendo el máximo ganador de campeonatos durante décadas, solo superado por Lewis Hamilton y Schumacher. Antes de ser una leyenda, fue un rehén. En 1958, en plena cúspide de su fama, Fangio fue secuestrado por los rebeldes en Cuba la noche antes del Gran Premio. Pudo haber sido un escándalo internacional, pero el sereno, como siempre, entabló conversaciones con sus captores, les hablaba de autos y hasta incluso les llegó a firmar autógrafos. Al final lo liberaron ileso y terminó siendo amigo de sus captores. Se llamaba Juan Manuel Fangio, pero en las pistas lo conocían como el Chueco. Esto debido a una malformación que tenía en sus piernas, así que la gente lo llamaba el Chueco. Nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, un pequeño poblado rural al sur de la provincia de Buenos Aires, donde los caballos eran más comunes que los motores. Allí, entre caminos de tierra y olores de aceite, se forjó uno de los mayores hitos del automovilismo mundial. Desde muy joven trabajó como mecánico para ayudar a su familia, y allí fue donde aprendió que los autos son una extensión de su cuerpo. Aunque no tuviera muchos recursos, lo que sí tenía es habilidad e inteligencia en el volante. Corrió en los polvorientos circuitos de tierra argentina, compitiendo en las legendarias carreras de ruta que cruzaban los Andes y los desiertos, y fue allí, en la dureza del asfalto quebrado, donde forjó su espíritu de carreras. Aunque su ingreso fue tardío y en la actualidad un piloto con 39 años prácticamente ya estaría con un pie en el retiro, él recién empezaba su carrera. Además que era una época donde la seguridad en la Fórmula 1 era casi inexistente, y ser piloto de Fórmula 1 era una profesión de alto riesgo. En 1951 logró su primer título mundial con Alfa Romeo. Luego vinieron años gloriosos, 1954 con Mercedes-Benz, en una temporada que corrió para 2 escuderías, en 1955 con Mercedes otra vez, en 1956 con Ferrari y 1957 con Maserati. 5 títulos en 7 años, un récord que se mantuvo imbatible durante casi medio siglo hasta que Michael Schumacher lo igualó en el siglo XXI. Lo que caracterizaba a Fangio no era la velocidad, sino su cabeza, ya que sabía el momento en lo que había que esperar o atacar, además de tener un respeto casi irreverencial por la vida y por la máquina. En una época en donde los cascos prácticamente no protegían a los pilotos y ser piloto sinónimo de accidentes constantes, él lograba sobrevivir carrera tras carrera y ganarlas. Con la mirada siempre serena, viendo hacia el frente y las manos firmes en el volante, él también fue un genio y un maestro de los cambios de equipos. Él podía adaptarse fácilmente a nuevas estrategias, nuevas estructuras, donde otros veían conflictos. Él siempre encontraba la forma de seguir ganando a pesar de los cambios. Su victoria más recordada fue en el Gran Premio de Alemania en 1957, en la pista de Nürburgring. Allí, tras una parada en los boxes que lo dejó a casi 1 minuto de desventaja frente a los Ferrari, comenzó una remontada épica. Vuelta tras vuelta, quebró los récords de tiempo, cazó a sus rivales y los superó 1 a 1. Cuando cruzó la meta, el mundo no solo vio un ganador, sino vio a un héroe. Fangio, a pesar de la fama que ya había conseguido, no era ningún showman. Incluso fuera de las pistas se le podía caracterizar por ser una persona tímida que hablaba muy poco y solo hablaba en los momentos que eran importantes, en una época en donde la Fórmula 1 ya empezaba a dirigirse hacia el show. Se retiró en 1958 mientras aún estaba en la cima, una decisión que habla sobre todo de su mentalidad, que él quería siempre irse con la victoria. Desde su retiro fue embajador de Mercedes-Benz y una figura respetada a nivel global en el mundo del automovilismo. En Argentina se convirtió en una leyenda viva, se le hizo estatuas, se abrieron museos y se acuñó una frase que describía lo que fue: Fangio no manejaba autos, manejaba destinos. Juan Manuel Fangio fue un ícono del deporte en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero, y los 50 años que tomó para que alguien batiera su récord es una muestra de ello.